Hola amigos de Alimento Espiritual, reciban un abrazo y un saludo cordial. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con el impacto que tiene en mi vida y en todas mis circunstancias lo que yo digo. Proverbios 18:21 dice lo siguiente: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. En el poder de mi lengua y de su lengua están la muerte y la vida. Y este tema lo hemos titulado La ley del lenguaje de la fe. Vamos a ver el lenguaje de fe positiva y el lenguaje de fe negativa. Pero como es un tema tan interesante y tan amplio, hoy tenemos una súper invitada especial y es mi amada esposa para compartir juntos este maravilloso tema. Bienvenida. Hola amigos, qué bendición que podamos estar nuevamente reunidos y bueno, yo en la mejor compañía. Espero que cada uno de ustedes estén allí en compañía, en familia, disfrutando, y si alguno está diciendo, ay, pero yo estoy solo, no está solo, porque Cristo, el Espíritu Santo de Dios, está ahí con ustedes. Como decía mi esposo, un tema maravilloso. Vamos a ver la ley del lenguaje de fe. Es algo extraordinario que nos ha edificado muchísimo, nos ha enseñado y nos ha llevado a crecer. ¿Qué te parece si oramos entonces para pedirle al Espíritu de Dios que nos edifique a través de este tema, que nos renueve nuestro lenguaje y que hoy, a partir de hoy, por el poder del Espíritu Santo de Dios, tomemos la decisión de hablar vida a través de nuestros labios? Bueno, entonces vamos a orar. Por favor, ahí donde están, cierren sus ojos, tomen una posición cómoda y decimos cerrar los ojos porque nos vamos a concentrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, gracias te damos, Jesús. Gracias por estar aquí en este lugar y estar allí, donde cada una de las familias que están acompañándonos en este día están invocando tu nombre. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que son abiertos los sentidos espirituales, que esta palabra es recibida con fe y aprovecha, Señor, nuestras vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor de los cielos, esta palabra produce fruto para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, declaramos que hoy es un día de bendición. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día para ver la gloria de tu santo nombre. Prohíbo en el nombre de Jesús todo cansancio. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda incredulidad. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda incapacidad de recibir la palabra en el nombre de Jesucristo. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tu presencia está aquí con nosotros y nos da descanso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén y amén. Bueno, ¿qué te parece si empezamos entonces con la fe positiva? Genial. Vamos a hablar acerca de situaciones de hombres y mujeres de Dios que a la luz de la Biblia nos han enseñado y nos han mostrado qué actitudes tomaron frente a situaciones de verdad delicadas, situaciones en este caso, en el primer caso que vamos a mirar, en medio de la persecución. Para ello les invito a que vamos a la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En medio de una persecución, ¿qué estamos hablando? Piensen, cada uno de nosotros pensemos en este momento, ¿qué decimos en medio de una persecución cuando alguien nos está preguntando, ¿qué hacemos? Ya vio, estamos rodeados, estamos en medio del peligro, esta es una situación horrorosa. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí algo maravilloso. Eliseo, en lugar de decir, nos van a matar, vamos a morir, aquí no hay nada que hacer,
estamos rodeados, le respondió, no temas. Genial esa respuesta. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esto es algo maravilloso, súper poderoso, y no dio una respuesta negativa, sino una respuesta en fe. Esta es la fe positiva, porque nosotros también podemos hablar cosas negativas en fe. Creemos que no se van a llevar, que no van a ocurrir, pero resulta que va a pasar. Aquí, en este primer caso, en medio de la persecución, un hombre de Dios respondió con la confianza y la fe que tenía en el Dios de los ejércitos que los cuidaba. Y el lenguaje de fe que declaró Eliseo dice que hizo que su siervo abriera los ojos Sí, y viera genial. cosas sobrenaturales. Es decir, mi lenguaje mueve el mundo sobrenatural para bien o para mal. Por eso tenemos que decidir en medio de la persecución declarar que el Señor está con nosotros, que más son los que están con nosotros que los que nos pueden estar rodeando de la adversidad. Claro. Y dice algo aquí súper importante, y es que le pide a Dios, le dice, oh Señor, te ruego que abras sus ojos. Genial, para que vea. Le pedimos a Dios que abra los ojos, o los tratamos de tarados, burros, incapaces, nunca se dan cuenta de las cosas, o para qué no puedo contar con esa persona porque lo que hace es inyectarme miedo. Fíjense que una palabra de fe transformó la circunstancia y abrió los ojos, ¿cierto? Al que por miedo, y podemos decir por incredulidad y miedo, no podía ver lo que Dios tenía preparado para ellos, ¿cierto? El cuidado que Dios estaba teniendo. Esto es algo bellísimo, es algo extraordinario. Entonces, este es el primer caso en medio de la persecución, en medio de una situación de vida o muerte. Bien, vamos a pasar al segundo caso en este momento. Claro, vamos entonces a mirar ahora el lenguaje de fe positiva en medio de la prueba. Y vamos a ver a Abraham en este caso. En Génesis 22 del 7 al 8 dice la Biblia lo siguiente. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, he aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Este es el famoso pasaje cuando Abraham se dispone a sacrificar a Isaac. Isaac se hace la pregunta, dice, bueno, veo que está todo, pero falta el cordero. Y aquí Abraham declara con lenguaje de fe que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Tenía Abraham un cordero? No lo tenía, pero creía en el nombre del Señor Dios Todopoderoso que Dios se iba a proveer de un cordero. En medio de una prueba, Abraham decidió declarar que Dios es un Dios proveedor. Nosotros tenemos un testimonio con respecto a eso. Alguna vez estábamos pasando por una circunstancia económica muy adversa, muy difícil, se nos había acabado el dinero y se había acabado la comida. En ese momento que se termina la comida en la mañana, nos estábamos duchando, Ángela me dice, no hay comida, ya se acabó la comida en la nevera. ¿Te acordás de esa circunstancia? Sí, inolvidable. Inolvidable. Y yo dije este versículo. Yo le dije, Dios proveerá para nosotros alimento porque Dios siempre provee. Estábamos en medio de una prueba de fidelidad a Dios en medio de las necesidades económicas. Sí, y ese mismo día, unas 2-3 horas más tarde, pasó el hermano de mi esposa que pasaba por ahí por la ciudad transportando una mercancía que él llevaba y fue y nos dejó un bulto lleno de mercado que ni siquiera nosotros teníamos cómo comprar un bulto de mercado de esa cantidad. Dios siempre provee. En medio de la prueba, mi lenguaje tiene que ser Dios provee, Dios sana, Dios restaura, Dios puede hacer un milagro en lugar de estar declarando lo negativo de las circunstancias. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Es eso, llamar las cosas que no son como si fueran. Y todos tenemos momentos adversos y situaciones adversas, pero necesitamos hacer uso de la fe positiva. Correcto. Necesitamos hablar lo que sirve en fe. Eso es divino.
Y bueno, genial, porque en medio de la prueba siempre vemos al Señor. En medio de toda situación difícil, siempre Cristo, Dios está ahí para ayudarnos. Y ahora vamos a ver otra situación y es en medio del peligro. ¿Quién no ha estado en peligro? ¿Quién no ha estado en situaciones peligrosas, difíciles, momentos de robo o situaciones donde enfrentamos situaciones horribles? En este caso vamos a hablar acerca de Sadrac, Mesac y Abednego. En Daniel capítulo 3, verso 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. Había dado Nabucodonosor una orden, y era que todos debían adorar la estatua de oro que él había levantado. Y la respuesta de estos hombres fue extraordinaria. Fue una respuesta, mejor dicho, se sale del estadio. Es una cosa espectacular. En Daniel 3, del 16 al 18 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¡Guau! Recontra guau. Tenían el enfoque correcto. Ellos sabían cuál es el Dios al cual deben adorar, el Dios vivo, el Dios que siempre responde, el Dios que siempre da, el Dios que nos acompaña, el Dios que no se detiene, el Dios que no escatima ni escatimó, porque entregó a Jesucristo. Y esto es bien interesante porque fíjense que Nabucodonosor les hace una pregunta a ellos y ellos deciden no responderla. Ay, yo no tengo que responder todas las preguntas que me hagan. Yo no tengo que defenderme. Yo necesito dejar que Dios me defienda. Cuando yo pretendo responder todos los argumentos y cuestionamientos que me hacen, estoy considerando que la defensa de Jesucristo como mi abogado no es suficiente. Ellos decidieron dejar que Dios los defendiera. Genial. Miren aquí, esta respuesta nos lleva a evaluar algo y vamos a tenerlo súper presente. ¿Qué tenían ellos? ¿En qué creían con respecto a Dios? Sadrac, Mesac y Abednego tenían súper claro la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. El que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. ¿Tenemos nosotros en cuenta estos atributos de Dios? Su omnipresencia, su omnisciencia, ¿cierto? Su omnipotencia. Ellos lo tenían completamente claro. Por eso dieron semejante respuesta. Ellos no se rindieron y no sucumbieron frente al peligro. Ellos no accedieron. No entregaron sus principios. No defraudaron. Porque sería, terrible. ¿Se imaginan la culpa que sentirían ellos después? Considerando que amaban y adoraban al Dios de dioses y Señor de señores, y frente a un hombre que les está exigiendo que lo adoren, que adoren su estatua, caer rendido ante eso en una situación. Ojo, ¿por qué decimos de peligro? Porque frente a esta situación, ¿qué pasaba? Los iban a meter a un horno de fuego, claro, ardiendo. ¿Y qué pasó? Efectivamente, los metieron al horno de fuego. Y tampoco, ojo con esto, mire, tampoco ellos atacaron a Nabucodonosor. O sea, ellos habían podido atacar a Nabucodonosor porque Nabucodonosor estaba equivocado. Ellos decidieron no atacar y tampoco defenderse. Y esta es una actitud maravillosa, espectacular, para que nosotros también la pongamos en práctica. Miren, y hay otra cosa con respecto a esta respuesta. Ellos dijeron, Dios nos puede salvar del horno de fuego, ¿o no? ¿Será que nosotros tenemos esa libertad y esa madurez espiritual para decir, Dios, si Él quiere, me puede liberar de este peligro o lo voy a pasar? Tengo que vivir esta situación, la tengo que enfrentar. Porque muchas veces, nos han robado y han sucedido cosas horribles en nuestras vidas. ¿Sería que Dios no estaba? No, aquí aprendemos con ellos. No significa que Dios
en todas las cosas nosotros seamos así súper guardados, recontraguardados. Esto nos va a ayudar a bien. No quiere decir que Dios nos tire y nos vaya a dejar vivir una cantidad de cosas horribles porque necesitamos aprender. No, pero la soberanía de Dios es muy grande y muchas veces necesitamos vivir cosas ¿para qué? Para levantarnos, para empezar a vivir una vida diferente. Y ojo con esto, mire, estamos hablando ahorita nosotros de la fe positiva. No estamos hablando del positivismo, ni de la actitud mental positiva. Nada que ver. Estamos hablando de la fe en Cristo y en su palabra, y que yo confieso a través de mis labios de manera correcta, como aprendimos en el versículo con el que iniciamos este tema, y es que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es hablar vida basados en principios bíblicos escriturales. Bien, vamos al otro punto que es muy interesante, y es el punto de vivir esa fe en medio de la enfermedad. Claro, hay muchos que en medio de la enfermedad, bueno, no puedo decir que muchos porque nosotros también lo hemos hecho en algún momento, y es hablar cosas que no sirven en medio de situaciones de enfermedad, en medio de dolor, en medio de cosas que nos aquejan en nuestro cuerpo. Sí, entonces, viviendo enfermedad, ¿cómo declaro ese lenguaje de fe de vida? Ese lenguaje de fe positiva. Vamos a la Biblia, Mateo 9, del 20 al 21, y dice así: y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años de enfermedad, 12 años de sufrimiento, 12 años de azote, dice la Biblia, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, del manto del Señor Jesús, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Esta mujer estaba declarando en fe que el tener contacto con Jesucristo le iba a sanar una enfermedad a la que ella había estado sometida por 12 años, una enfermedad incurable, una enfermedad que dice la Biblia que ella se había gastado todo lo que tenía y había pasado por tratamientos muy tremendos y difíciles con muchos médicos. Pero ella creyó que Jesucristo la podía sanar. Y no solo lo creyó, actuó porque se acercó a Cristo, y no solo actuó, sino que declaró con sus labios. ¿Y qué pasó con esta mujer? Esta mujer fue sana. Entonces, si estamos viviendo enfermedad, lo que nosotros tenemos que hacer es declarar sanidad, acercarme a Cristo, creer que el Señor me puede sanar, aunque haya sido azotado por la enfermedad, incurable quizás ante el designio médico, por muchos años. Aquí es importantísimo tener en cuenta que ¿qué tenemos nosotros en el corazón? Dependiendo de lo que nosotros tenemos en el corazón, eso mismo vamos a decir. ¿Cuál es el tesoro del corazón que tengo? Un Dios que sana, un Dios que ayuda, un Dios que hace que las cosas ocurran, un Dios poderoso que hace grandes cosas en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Tenemos que evaluar esto, porque del tesoro que hay en el corazón, eso es lo que nosotros hablamos. Bueno, yo creo que entonces es momento de ir a hablar de la fe negativa o de la fe de la muerte, porque hablamos de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Yo que hemos titulado este tema la ley del lenguaje de la fe. ¿Y por qué básicamente decimos que es una ley? Porque se cumple, indefectiblemente se cumple, que lo que yo digo, eso recibo, que lo que yo declaro sobre mi vida, sobre mis circunstancias, ojo, sobre las personas que están bajo mi autoridad, mis hijos, sí, o mi esposa, mi esposo con los que yo comparto mi trabajo, las personas que nos colaboran. Claro, yo puedo acarrear vida o muerte en ellos de acuerdo con el tipo de lenguaje de fe que yo esté declarando. Entonces vamos a entrar en la fe negativa, en la fe que acarrea muerte. Wow, tremendo. Y para ello vamos a Números capítulo 14. No podíamos dejar de hablar del pueblo de Israel. En Números 14:2, el pueblo de Israel murmuró, dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Pasamos al verso 26. Dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles,
vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, con ustedes. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. ¡Guau! ¡Tremendo! Esta es una situación supremamente fuerte. El pueblo de Israel estaba siendo sacado de la esclavitud. Vieron milagros tremendos, pero muchísimos. Y se cumplió todo lo que el Señor les prometió. Y empezaron hacia la tierra, camino a la tierra prometida. ¿Y quién dice que cuando vamos a lo prometido, a recibir cosas maravillosas, no hay obstáculos, no hay situaciones difíciles? Eso nadie lo puede garantizar. O sea, la Biblia no dice que no vamos a tener situaciones difíciles y que no vamos a tener obstáculos. El pueblo de Israel tuvo varios obstáculos, pero milagros, wow, milagros no comunes vivieron ellos. Y mira esto tan interesante, o sea, Dios los escucha hablar y Dios dice, pero ¿hasta cuándo se va a quejar esta gente? O sea, es tremendo que Dios, como que lo que yo diga, le genere a Dios una actitud de, pero ¿hasta cuándo vas a estar diciendo ese lenguaje negativo? ¿Hasta cuándo vas a estar murmurando, quejándote? ¿Hasta cuándo? Yo con esto, mire que ahí en adelante dice que ellos básicamente recogieron ¿qué? Muerte. Lo que declararon con sus labios, dijeron, ojalá nos muramos aquí, se murieron en el desierto. Dice la y acá palabra hablando de la fe negativa, en este punto, ¿qué declararon ellos? El deseo de morir. Desataron sobre sus vidas la muerte. Ay, esto es horrible, porque muchas veces nosotros estamos diciendo, me muero si esta persona me deja. Me muero si pierdo esta situación, me muero si no consigo empleo, me muero si pasa o fallece mi papá o mi mamá, me muero si ocurre tal situación. De pronto no ocurren las otras situaciones, pero sí, las personas se van antes de tiempo, mueren antes del tiempo. ¿Por qué? Porque declararon una fe negativa, una fe de muerte. Las palabras son de vida y tienen poder. Pues nosotros confesemos lo que sirve. Y aquí el pueblo de Israel desató una fe negativa. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Decretó sobre ellos muerte. ¿Qué se cumplió? Lo que ellos habían decretado. ¿Culpamos a Dios por esto? De ninguna manera, porque ellos declararon esto y así lo recogieron. ¿Y todo por qué? Porque en el camino habían tropiezos, porque en el camino habían inconvenientes de comida. Muchos de esos inconvenientes eran caprichos. Y no quiere decir que, qué malo el pueblo de Israel. No, esto nos sirve a nosotros de enseñanza y edificación. Cuán caprichosos estamos siendo. ¿Qué estamos nosotros declarando? Porque no se nos dan las cosas como a nosotros nos parecía. Y esto no es un juego. Mire, la Biblia dice claramente que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No dice que es solamente si yo estoy hablando en serio o estoy hablando en broma. Yo no puedo hacer ese tipo de bromas de ojalá me muera, ¿sí? O maldecir a otra persona en broma. No lo puedo hacer porque hay poder en lo que yo diga. Estas personas que murieron durante los 40 años de la travesía, dice la Biblia que fueron 600,000 personas, que fue el censo de los hombres mayores de 20 años. Wow. Eso significa que morían 15,000 personas por año. Más o menos 1,250 por mes, 40 personas diarias. ¿Sí? Ay, Dios mío. Iban simplemente cayendo, fue una caravana de la muerte. ¿Por qué? Porque así lo declararon y así lo desearon y lo confesaron con sus labios. Tenemos que tener cuidado de qué estamos hablando a través de nuestros labios. Y en esta época de COVID, en esta época difícil de situaciones de muerte, ¿cierto? De pandemia, de confinamiento y bueno, todo lo que estamos viviendo a nivel del mundo. ¿Qué estamos declarando? Que el COVID nos va a matar, que el COVID está acabando con la familia, que el COVID está acabando con la economía, que el COVID está acabando con todo. Recojamos esas palabras, anulémoslas, porque no podemos seguir atándonos. Nos atamos con los dichos de nuestra boca. Condenamos nuestro país, condenamos los gobernantes, nos condenamos nosotros mismos, declarando que si nos da COVID nos vamos a morir. Y es muy importante cuando usted y yo estemos frente al televisor, mirando las noticias. El otro día veíamos a alguien diciendo, mire, todos nos vamos a contagiar, todos nos vamos a morir de COVID. ¿Te acordás? En ese momento que hicimos nosotros en fe, dijimos, anulamos esas palabras en el nombre de Jesús. No es cierto.
No nos vamos a morir de esa enfermedad. Ninguna plaga tocará nuestra morada. El Señor es escudo alrededor nuestro. La sangre de Cristo nos cubre. Me declaro rociado con la sangre de Jesús. Es decir, tengo que actuar cuando alguien está lanzando una palabra de muerte audiblemente. Yo audiblemente tengo que anularla, cancelarla en el nombre de Jesús, porque no puedo permitir que me maldigan a mí, ni que me echen lenguaje de muerte, de fe de muerte a mí. No lo puedo permitir. Esa es una cosa que tenemos todos que hacer continuamente. Sí, correcto. Y tener en cuenta esto, porque estamos aquí declarando en fe lo que creemos y consideramos que puede ser de parte de Dios. Esto no significa que si una persona, pero allá dijeron, están predicando de que no nos vamos a morir de COVID. Con respecto a la muerte, el tiempo es de Dios, el tiempo no es nuestro. O sea, nosotros no podemos definir que esta enfermedad fue la que me mató. Está la soberanía de Dios, está el tiempo de Dios. Luego nosotros tenemos que siempre vernos en las manos del Dios Altísimo. Aún si nos da COVID, el Señor es soberano de guardarnos. Porque pueda que no sea COVID, cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de enfermedad, Dios tiene la soberanía para permitirnos estar más en este peregrinar aquí en la tierra, como está escrito en la palabra de Dios, o ya es tiempo de partir, porque nuestra vida está en las manos de Cristo, y no entreguemos nuestra vida a un virus, a una enfermedad o a una situación negativa. Muy interesante. Entonces vamos a ver otro punto relacionado con fe negativa o fe de muerte. Y se trata de ese momento en el que los seres humanos deciden insultar a Dios. Tremendo, pero la Biblia dice eso, ¿no? Sí. Insultar a Dios. Vamos a la Biblia, Lucas 23, 39 a 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es el cuadro de la crucifixión de Cristo con dos malhechores, dice la Biblia, y había uno que, clavado en la cruz, insultaba al Señor Jesucristo y le reclamaba diciendo: sálvate a ti y a nosotros. Es como hoy en día el reclamar: ¿por qué si Dios es tan bueno se muere la gente? ¿Y por qué si Dios es tan bueno hay el COVID? ¿Y por qué si Dios existe y es tan amoroso existe el diablo? Es un insulto contra el amor y la misericordia de Dios decir ese tipo de cosas. Y sigue diciendo la Biblia: pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo fascinante de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios inmerecida en el último minuto de la vida de un hombre que era un malhechor, pero que reconoció la misericordia, la deidad de Cristo, reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba reconociendo Dios, Señor y Salvador. Y el Señor, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fascinante. Mientras el otro, ¿qué estaba haciendo? Maldiciendo, insultando a Dios, reclamándole a Dios cosas de las que él simplemente estaba recogiendo porque era un malhechor, como le dijo el que lo reprendió cuando lo hizo callar, ¿no? Entonces, claro, y ahí vemos que Dios siempre nos da oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades porque Dios es un Dios justo. Luego, ¿qué estamos haciendo con estas oportunidades de vida? ¿Qué estamos haciendo con estas oportunidades que Dios nos está dando? Tenemos la oportunidad de elegir en Cristo vida o muerte. Y este ejemplo clarísimo, el que acabamos de ver, wow, nos llama poderosamente la atención para que corrijamos. ¿Qué estamos nosotros declarando? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Tenemos una queja en nuestro corazón con respecto a Dios? ¿O estamos dándonos la oportunidad de disfrutar del paraíso, del reino de los cielos aquí en la tierra? Y otra cosa muy interesante de este mismo ejemplo es que el malhechor que actuó justamente reconoció su pecado frente a Cristo. Porque él dice: nosotros hemos hecho
cosas que no son agradables y merecemos esto. Es decir, él estaba reconociendo ante Cristo que era un pecador. El Señor lo recriminó por su pecado. El Señor le dijo, tú eres un pecador, un malvado, malhechor, te vas a ir al infierno. Toda la vida hiciste lo malo. Toda la vida hiciste lo malo y ahora en el último minuto vas a querer ir a... No. El Señor le entregó su misericordia. Es muy importante también que nosotros reconozcamos las cosas que no hemos hecho correctamente delante de Cristo. Y Él nos va a perdonar porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es importante el reconocer, el arrepentirme, porque ese es el primer paso para apartarme de los pecados. Bueno, y hablando de la fe negativa, Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso. Yo por muchos años me pregunté qué sentido tenía este pasaje en la Biblia. Marcos 11, del 13 al 14. Me pregunté muchas veces qué sentido tenía, pero ahora es de mis favoritos, porque sé que tiene un gran poder. Todo lo que se decrete y se declare en el nombre de Jesús. Y también tener cuidado, como lo estamos viendo en este día. Marcos 11, del 13 al 14 dice: y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Es una fe negativa. Cuando hablamos de la fe negativa es porque está declarando algo negativo sobre algo o alguien. Aquí Jesús nos dejó un ejemplo súper claro. Si uno lo mira dirá, ¡ay, qué injusticia! ¿Cómo se le ocurre si no eran los tiempos de higos maldecir a la higuera? Pero lo dejó, está escrito en su palabra para que nosotros aprendamos que lo que decimos de algo o de alguien puede causar que no dé fruto. Como lo comprobamos en Marcos 11, del 20 al 23. Dice: por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Un pasaje poderoso. Y aunque lo tomamos positivamente, porque imagínense que aquí el Señor Jesús dice: cualquiera que le diga, quítate a este monte y arrójate al mar. Y saben que a veces podemos usar esto de quítate a este monte es insultando a las personas y hablando de las personas del país, del gobierno o de las circunstancias. Nosotros empezamos a decretar una cantidad de cosas en fe negativa sobre hijos, padres, trabajos, la ciudad, la nación, el gobierno, las fuerzas militares, nosotros mismos. ¿Y saben qué ocurre? Lo que está aquí escrito, que nunca jamás den fruto o demos frutos, o también que se quite y se eche al mar, pero se va a quitar lo bueno y va a llegar lo malo, dependiendo de qué, de lo que yo estoy decretando. Por eso hablamos de las palabras de maldición en fe negativa. Ahora, miren, lo interesante de esto es que el Señor pone este ejemplo a sus discípulos utilizando una planta. Entonces usa una planta, la maldice, porque eso es lo que dice la Biblia en Marcos 11:21. Pedro le dice: la higuera que maldijiste se secó. Entonces el Señor la maldice y se seca la higuera. Entonces muy, muy tremendo, porque cuando yo maldigo a alguien o digo lo malo de alguien, genero sequedad en esas personas. Se secan, no dan fruto. Lo mismo ocurre cuando alguien a mí me maldice. Por eso es muy importante anular toda maldición que yo haya proferido en contra de alguien, así sea por una rabia que me dio, toda maldición que yo sé que han proferido en contra mía, y ojo con esto, toda automaldición que yo haya podido decir de mí mismo. Es muy importante porque eso puede generar que estemos secos en algunas áreas de nuestra vida, que no estemos dando fruto, o que otras personas a las que nosotros hemos maldecido no estén dando fruto. Y muchas veces en una rabia las personas se maldicen unas a otras y tenemos que anular esa práctica que no es de bendición para nuestra vida. Exactamente. Nosotros a nivel de familia, a nivel de pareja, tenemos por costumbre corregirnos continuamente. Ustedes lo pueden hacer. Y cuando escucho a mi esposo con palabras de fe negativa, ¿qué hago? Anularle
esas palabras que está diciendo. Y yo muchas veces digo cosas que no sirven y mi esposo lo escucho también anulándolas sobre mi vida. Y me da risa porque a veces yo estoy hablando por teléfono con alguien diciendo cosas aún acerca de mí y mi esposo está al otro lado corrigiendo que no, eso no es así. Lo anulo, inmediatamente caigo en cuenta también de anularlo. Porque muchas veces hemos llenado el corazón de cosas que no sirven. Entonces ayudémonos unos a otros, pero tengamos muy presente fe positiva y fe negativa. Yo puedo confesar lo bueno, yo puedo confesar lo malo. Entonces, bueno, esto es algo maravilloso, algo que nosotros necesitamos empezar a ejercitar, empezar a vivir. Y como les decía hace un momento mi esposo, tenemos que anular, romper, destruir, ¿cierto? Y declarar lo que es bueno, lo que es santo y lo que es perfecto. Buenísimo, entonces, bueno, nos queda aplicar ese tema. Aplicar lo que hemos aprendido de la fe positiva y lo que hemos aprendido de la fe negativa, entendiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que si yo declaro que voy a esperar lo malo, es fe negativa. Y si declaro que voy a esperar lo bueno, es fe positiva. Vida o muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué te parece si oramos y declaramos sobre nuestras vidas que se desata por el Espíritu de Dios esa capacidad para que nosotros decidamos hablar vida y no hablar muerte? No dejar que nos contamine la gente que habla muerte y no volvernos multiplicadores de palabra de muerte a través de las redes sociales, a través de estar retuiteando, reenviando, reposteando cosas que son de maldición. No lo hagamos. Nosotros somos diseñados por Dios para bendecir. Dice la Biblia que por nuestros labios solo puede salir palabra de bendición. Con la misma con la que bendecimos a Dios, no podemos maldecir a una persona o a una circunstancia. O a la creación de Dios. O a la creación de Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar entonces. Oremos entonces, démosle gracias a Dios. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito. Porque tu palabra dice que la vida y la muerte están en poder de mi lengua. Así que en el nombre de Jesús, hoy yo sujeto mi lengua al Espíritu de Cristo. Palabra dice, Señor bendito, que nadie puede controlar su lengua por sí mismo. Solo el Espíritu de Dios puede controlar nuestra lengua. Así que hoy yo, en el nombre de Jesús, sujeto mi lengua al Espíritu de Cristo. Y reconozco, Señor bendito, que muchas veces he hablado palabra de muerte en lugar de palabra de vida. Que muchas veces también he maldecido, Señor, las circunstancias, quizás la enfermedad, quizás la necesidad, quizás la persecución, quizás los peligros en los que me he visto envuelto. Pero hoy, sabiendo que tengo el poder del nombre de Jesús en mi boca, hoy decido hablar vida. Y hoy decido en el nombre de Jesús declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy decido anular cada una de las maldiciones, quejas, palabras de muerte que he dicho en contra de Dios mismo. Quizás murmurando, reclamándole a Dios. Hoy anulo esas palabras en el nombre de Jesús. Y hoy, como ese malhechor crucificado al lado de la cruz de Cristo, reconozco que he pecado contra ti, Señor bendito, que he hecho y dicho cosas que no son de tu agrado y tu voluntad, pero me acerco a ti confiadamente, porque sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que renuevo mi lenguaje, que hablo vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que sometido a circunstancias adversas y difíciles, ni ataco ni me defiendo. Porque abogado tengo en el cielo a Jesucristo el justo, quien me defiende. Y no tengo necesidad de atacar a nadie. Porque tu palabra dice que tuya es la venganza, Señor. Así que si estoy sometido al peligro del horno de fuego, decido no responder. Y decido esperar que tú respondas y tú me defiendas en el nombre de Jesús. Y hoy también en fe, Señor bendito, si estoy viviendo enfermedad, decido no quejarme a causa de la enfermedad. Renuncio a la queja en el nombre de Jesús. Renuncio a maldecir mi circunstancia de enfermedad. Y
Hoy renuevo mi lenguaje y declaro lo que dice tu palabra, que por la llaga de Cristo soy curado de esta enfermedad. Y a ti, enfermedad, te hablo. Enfermedad, no te quiero, no te acepto en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Me declaro lavado, me rocío con la sangre de Jesús. Ato la enfermedad, la reprendo, la echo fuera. Fuera, enfermedad. Moriste con Cristo en la cruz del Calvario, así que te secas. Hoy decido acercarme a Cristo, tocar el borde de su manto y declararme sano, sana en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay libertad a los cautivos, hay apertura de las cárceles. Fuera, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, fuera. Nunca regreses a mi vida, nunca, en el nombre de Jesús te lo prohíbo. Ahora se regeneran, se restituyen, se sanan los órganos, los sistemas dañados por la enfermedad. Así hayan pasado muchos años, como la mujer azotada con el flujo de sangre. Hoy creo que en tu nombre hay sanidad. Y hoy lo hablo, lo declaro, lo confieso sobre mi vida en el nombre de Jesús. Sobre los órganos y los sistemas enfermos, y les digo, sean sanos en el nombre de Jesús. Y seguimos orando y declarando en fe lo que dice tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por estar aquí. Gracias porque tú renuevas nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, Dios, que esa medida de fe que tú nos has dado crece, porque tu palabra, Señor, nos lleva a eso, a que al oír tu palabra, Señor, nuestra medida de fe crece. Hoy declaro en el nombre y en la autoridad de Jesucristo tu poder y tu gracia. Señor, tú nos llevas siempre a lo mejor. Hoy creemos, Dios, que avanzamos, que nuestro lenguaje es un lenguaje de fe positiva, un lenguaje, Señor, de los cielos que te agrada, un lenguaje que llama las cosas que no son como si fueran, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor de los cielos, porque no nos conformamos, Señor de los cielos, a este mundo, no nos amoldamos al mundo, Señor, sino que nosotros vivimos conforme a tu santa voluntad. Gracias, Jesús, por permitirnos, Dios de los cielos, disfrutar de esta maravillosa palabra. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. Bueno, amén, amén y amén. ¿Qué nos queda de tarea de este programa y de este tema? Vuélvalo a revisar, cuaderno y lápiz en mano, y que el Espíritu de Dios nos muestre de cada uno de los tópicos que tratamos hoy en día, ¿qué debo yo cambiar en mi lenguaje? ¿Qué debo yo anular? ¿Alguna vez me he deseado la muerte a mí mismo? Ojalá me muera. Bueno, lo anulo. O la he deseado sobre otra persona. Uy, ojalá se muera este tipo que es un malvado. ¿Qué hacer? Haga ese ejercicio y que el Espíritu de Dios lo guíe, y se va a dar cuenta cómo hay una gran cantidad de cosas para anular, cancelar, y otras para comenzar a declarar. De modo que anulemos esas maldiciones y declaremos bendiciones sobre nosotros, nuestras circunstancias, nuestras familias, también sobre nuestros hijos, también sobre nuestras empresas, nuestros emprendimientos, todo lo que el Señor nos ha entregado a nosotros para administrar. Así que es tiempo de declarar esta palabra para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Le mandamos un abrazo, un saludo cordial, y nos volvemos a ver pronto en otro tema espectacular de la palabra del Señor, pero importante que lo compartamos porque hay mucha gente que está sumida en la maldición, y nosotros en el nombre de Jesús les podemos llevar palabra de bendición. Amigos, los bendecimos y hasta el próximo programa. Muchas, muchas, muchas bendiciones.